El pasado 28 de abril, España se apagaba casi por completo. Una caída eléctrica inesperada sumía en una situación inédita a la península que más de una semana después aún no tiene una explicación detallada. Canarias esquivó su impacto, pero ¿hasta qué punto estamos expuestos a una situación así? ¿Fue culpa de las compañías energéticas, de la apuesta por las renovables? Hoy salimos de duda con el catedrático en física de la Universidad de La Laguna, Ricardo Guerrero, experto en energía y gran conocedor de la red eléctrica de las islas. Y continúa el enfrentamiento entre comunidades autónomas por el reparto de menores migrantes al que obliga el nuevo decreto que modificó la Ley de Extranjería en abril. Este lunes tuvo lugar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y la brecha que se anticipaba se hace mayor. Para Canarias es un retroceso. Me deja una sensación de que no hemos avanzado nada, de que hoy, que pensábamos nosotros que íbamos a empezar a cumplir el plazo para llevar a cabo el cumplimiento de la ley, de ese Real Decreto, que es una ley, pues yo pienso que hemos dado un paso atrás. El disparo que se produjo en la Vega de San Mateo pudo haberse evitado. Es la conclusión que extrae la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Gran Canaria del incidente de la semana pasada, en la que unos agentes dispararon en una pierna a un hombre que los amenazaba con un cuchillo. Esta asociación mantiene que no hubiera ocurrido si los agentes contaran con un Taser, un arma de inmovilización eléctrica de las que solo hay, denuncian, 20 unidades en todo el archipiélago. Hablaremos con su representante en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria de estos y otros temas que preocupan y mucho en el cuerpo de la Benemérita. Y gran fin de semana de apertura de fiestas de mayo en las islas. Ahí lo ven, así de espectacular lucieron en los municipios de Los Realejos, donde tuvo lugar su tradicional noche de pique de fuegos artificiales, y en Santa Cruz de Tenerife, donde aún se pueden contemplar las cruces expuestas por las calles de la capital chicharrera. Una gran tradición que en los últimos años se ha complementado. Aparte de enramar nuestras cruces, también los colegios nos ofrecen la creatividad de los niños y niñas a través de cruces que se hacen con material reciclado, que son fantásticas y que merecen la pena verlas porque demuestran que los niños ya viven el Día de la Cruz desde muy pequeñitos. Y esta especie de ave marina tan habitual en las costas de Canarias se encuentra gravemente amenazada. Es la pardela cenicienta, de la que una asociación naturalista ha batido el triste récord reciente de recuperación de ejemplares que se desorientan por la contaminación lumínica. Hablamos con SEO BirdLife para acercarnos a su proyecto y concienciarnos de cómo podemos colaborar y qué se hace en municipios de Canarias como Mogán, donde una iniciativa pionera podría tener la clave. Buenas noches, les traemos toda la actualidad de las 8 Islas Canarias. Arrancamos en Canarias 8. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Buenas noches, vamos con la actualidad más inmediata. Hace poco más de 8 días, un apagón inédito en España dejaba sin luz a la España peninsular. Daniel Afonso, muy buenas noches. Hola, buenas tardes, Carlos. Hoy queremos hablar de qué puede pasar en Canarias. Exactamente, Carlos, porque a esta hora, más de una semana después, todavía no hay una explicación oficial acerca de la causa que originó este apagón en la península ibérica. Red Eléctrica descartó que el ataque externo, y sabemos que tuvo que ocurrir algún tipo de sobrecarga que hizo que el sistema se derrumbase la capacidad eléctrica casi al completo. Pero, ¿por qué? Y sobre todo, ¿esto nos puede pasar a nosotros en Canarias? Pues para tener más respuestas, Carlos, acerca de este tema, pocas personas nos pueden arrojar más luz acerca de ello que el catedrático de Física de la Universidad de La Laguna y experto en energía, Ricardo Guerrero, que nos atiende en videollamada a esta hora de la tarde. Buenas tardes, señor Guerrero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme.
Señor Guerrero, la primera pregunta que le quería hacer es que, como estábamos comentando ahora, pues todavía no sabemos a ciencia cierta cuál ha sido la causa de este apagón que sufría la península ibérica. Al principio se barajaba la posibilidad de un posible ciberataque, de un sabotaje informático. También se ha hablado de que se haya podido producir una posible sobregeneración de energía que de alguna manera pues haya colapsado el sistema. Y le queríamos preguntar, en su opinión, ¿qué es lo que pudo haber pasado para que se produjese este apagón? No soy capaz de decirlo, tengo que ser prudente, ¿no? Hay muchos datos que se están analizando y se sabrá. Como digo, no solamente tenemos curiosidad dentro de España, sino en todo el planeta. Muchos colegas míos me preguntan, quieren estar informados, se están produciendo reuniones fuera de España para tratar de entender y tener una visión clara. Incluso preguntan, oye, ¿qué regulación hace falta cambiar para que esto no vuelva a ocurrir? Y ya digo, hay que esperar. Muy buenas tardes, señor Guerrero. Son muchísimas las incógnitas, como usted dice, desde luego seguro que no van a ser sencillas de desentrañar, pero durante estos días se ha señalado a varios motivos. La falta de inversión en prevención, en la estabilización del sistema energético, la obsolescencia en infraestructuras. Si usted tuviera que hacer una apuesta por alguna de estas posibilidades, ¿cuál sería la suya? Vamos a ver, lo que estamos oyendo ahora es ruido, ¿no? De gente que tiene intereses, fundamentalmente, porque alguien que se posicione en una dirección u otra, sin tener los datos, sin tener un análisis forense, digamos así, es porque le ve algún interés en hacer esa pronunciación previa. Normalmente, además, son intereses económicos legítimos, y por tanto hay que ir con cautela. Lo que sí es evidente es que falló el sistema. Y si falló el sistema, hay un responsable, que es el operador, ¿no? Esto no debería haber ocurrido. Deberían haberse tomado medidas. Por lo que se empieza a escuchar, el operador está diciendo que señaló esas medidas unos meses antes al propio gobierno a través de un informe. Bueno, vamos a ver, las cosas no se cambian de un día para otro, para empezar, y después tenemos la situación en que en España el operador también es el propietario de la red de transporte. Por tanto, estas cosas hay que analizarlas con un poco más de detalle. Y como digo, lo que sí está claro es que falló la operación del sistema y no debería haber ocurrido. Pero, señor Guerrero, lo que sí es cierto es que también se venía escuchando desde hace tiempo voces que alertaban que esta situación podría darse. Hablamos del operador, pero ese operador podría haberlo evitado, debía haber tenido más cautela. ¿Qué medidas preventivas podría haber tomado? Vamos a ver, el operador del sistema, cuando se quiere conectar una nueva generación o una nueva demanda, hace lo que se llama un informe de compatibilidad. Es decir, está garantizando que esa conexión no afecta a la operación del sistema, ¿no? Entonces, si el operador entiende que determinadas conexiones introducen un riesgo, pues no las debe autorizar. Y después, por otro lado, pues también existen unos protocolos de deslastre, existen también unas protecciones dentro de la red que deben funcionar, porque aquí hay dos capítulos, ¿no? El primero es el incidente en sí mismo y el segundo es cómo se gestiona el incidente, porque el incidente debe ser despejado de forma que no se produzca lo que técnicamente se llama una pérdida de mercado, es decir, gente que deja de tener electricidad. Por tanto, vuelvo a decir, o sea, esto al final pues tiene responsables. Piensen que incluso, ¿no?, como se dice muchas veces, si cayera un rayo, ¿no?, porque en este planeta pues se dice mucho esto como para quitarse en cuestiones encima, incluso para los rayos el sistema tiene que estar preparado para responder y no causar el problema que hay. Señor Guerrero, hablamos de las responsabilidades que puede tener el operador, evidentemente, y demás. Yo le quería preguntar cómo de estable debe de ser o debiera ser
un sistema eléctrico, como estamos hablando en este caso del sistema eléctrico nacional? Es decir, ¿debemos tener algún tipo de temor a que puedan seguir ocurriendo pues de cara a futuros apagones de este tipo, porque el sistema eléctrico tal vez no sea todo lo estable que debiera ser? La estabilidad está definida, o sea, en el ámbito técnico, la estabilidad está definida de una forma muy sencilla. La red debe funcionar a 50 hercios, es como el pulso cardíaco, ¿no? Si se mueve un poco hacia arriba o se mueve un poco hacia abajo, ya empieza a funcionar mal, ¿no? Y se están señalando determinados acontecimientos previos registrados en la frecuencia de la red que dice en fin, que había cosas antes que estaban ocurriendo, ¿no? Y el otro parámetro es el voltaje. El voltaje es como, o sea, igual que decimos que la frecuencia es como el pulso cardíaco, el voltaje es como la presión sanguínea, ¿no? Si se empieza a perder la presión sanguínea, pues por una hemorragia o lo que sea, pues al final uno desgraciadamente se muere. Por tanto, esos parámetros existen y lo que hay que mirar es en unos rangos de tiempo considerables cuáles son los comportamientos en esos dos parámetros. Eso siempre se mira e incluso el operador del sistema es retribuido por la eficiencia en la gestión de la red y de esos parámetros, ¿no? Hay parámetros que salen de estos anteriores que he dicho, que son, por ejemplo, los periodos de tiempo que la frecuencia está por encima o por debajo de un valor determinado que introduce cautelas, ¿no? Y entonces ahí también el operador debe actuar y hacer una cosa que técnicamente se llama deslastre, pero que todos lo entendemos como que cortan la luz en determinadas zonas, ¿no? Eso, como digo, pues es una operación o se le pide a generadores que entren a funcionar y aporten potencia adicional al sistema eléctrico. Está muy profesionalizado, muy automatizado, no crea nadie que en fin, que estas cosas, ni siquiera hay una persona ahí, digamos, con el control, sino que realmente hay sistemas de protección que actúan automáticamente y estas cosas normalmente no ocurren. Así que tampoco nos debemos de preocupar demasiado. Señor Guerrero, ¿qué consecuencias tiene cuando ocurre un suceso de este tipo, como es un apagón, en este caso en la red eléctrica de la península ibérica? ¿Qué consecuencias tiene para la población, digamos, para el ciudadano de a pie, también por otro lado para las administraciones o para el sector privado, un apagón como este? ¿Cuán grave puede llegar a ser? Bueno, estos apagones más severos ¿no? Hemos visto, creo que vale la pena recordar, sobre todo para la gente más joven, lo que ocurrió con la tormenta Delta y cómo nos afectó. Y claro, ¿qué es lo que ocurre cuando el suministro falla, ¿no? Hemos comprobado que las telecomunicaciones empiezan a fallar porque las antenas de telefonía pues terminan de acabar con su almacenamiento de energía de emergencia. Eso nos lo tropezamos por una parte. Los medicamentos, pues empiezan, si los tenemos almacenados en un lugar que pierde el suministro, pues empiezan a deteriorar, igual que la comida. Después también, por poner el caso de Canarias, tenemos otros casos, ¿no? Pues todo lo que son bombeos de agua, desaladoras, ¿qué les voy a contar? O sea, es un elemento crítico, pero ya digo, tenemos el sistema, ¿no? Tenemos dispositivos redundantes, tenemos mucha práctica o debemos tener mucha práctica, en este caso el operador del sistema, para resolver este tipo de contingencias y por tanto pues no es algo que deba alarmar a la población, ¿no? Son cosas que en principio se resuelven en 1 o 2 días sin especial problema, incluso en horas. Sin embargo, señor Guerrero, también hemos visto, por resaltar un dato, como una de las consecuencias tal vez
más grave, aunque no sea la más, por así decirlo, usual, que este apagón se ha cobrado la vida, en este caso se calcula de al menos unas 5 personas en España, pues que a lo mejor dependían de sistemas de asistencia médica en viviendas particulares y demás, y que tal vez es otro de los aspectos que también hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, efectivamente. Una pérdida de suministro eléctrico a veces se lleva vidas por delante. Yo diría que más que a veces, ¿no? O sea, estas veces está trascendiendo, pero es habitual. Por eso los hospitales no tienen grupos de emergencia que responden de forma instantánea a cualquier falta de suministro, y en situaciones críticas el operador del sistema pues actúa derivando la energía eléctrica a esos consumos críticos que son esenciales para la supervivencia de la población. Y, señor Guerrero, también se ha estado señalando en estos días como posible culpable, por así decirlo, la posibilidad de que haya una generación excesiva de energía renovable. ¿Cree usted que la culpa, o que puede recibir parte de la culpa en la generación energética de bien sea energía eólica o energía pues fotovoltaica? Ya lo he dicho varias veces y vale la pena repetirlo. En primer lugar, en el caso de Canarias en particular, podemos ir a Estados Unidos, podemos ir a apagones parciales que ha habido a nivel de Europa. Nunca han tenido origen en energía renovable, nunca. O sea que eso muestra pues cuáles han sido las causas. Las causas normalmente pues es un cable que alguien o alguna máquina pues termina seccionándolo, una fase de un transformador que se quema y las protecciones no actúan de forma inmediata. Y con respecto a esto, vuelvo a decir lo mismo que dije antes, no solamente para la generación renovable, sino para cualquier tipo de generación. La generación está inyectando en el sistema porque el operador del sistema le da permiso para inyectar. Y existen protecciones para que no se inyecte más y no se inyecte menos. Ya digo, no solo renovables, sino cualquier otra fuente de energía. Y si no ocurriera así, pues el operador del sistema se habría equivocado en los estudios de compatibilidad. Y como el operador del sistema actúa de forma conservadora, porque es su función, o sea, el operador del sistema no arriesga, no experimenta, ¿no? Sino que lo que hace es cumplir con su función, porque entre otras cosas, como decía antes, es retribuido por la eficiencia en la gestión de la red, ¿no? Pues ahí, como digo, no debería existir ningún problema. Pero veamos al final cuál es el resultado de toda la investigación que se está realizando. Sin embargo, señor Guerrero, dándole la vuelta un poco a este intento de buscar respuestas a lo que haya podido ocurrir, se habla de otra vertiente que tiene que ver, en este caso, con la supuesta codicia de las empresas que nos proporcionan la energía, las empresas privadas que teóricamente no habrían invertido lo suficiente en la maquinaria o los aparatos imprescindibles para hacer ese cambio energético, esa estabilización, esa inversión tan importante que creo que ronda, son unas baterías gigantes de litio de en torno a unos 20 millones de euros, no se habrían puesto en funcionamiento y eso habría hecho que no estuviera preparado el sistema. ¿Hasta qué punto esta teoría es cierta, existe, es una verdad a medias? Hombre, desde luego que lo que está clamando desde hace tiempo ya y cada vez más es que tengamos almacenamiento en baterías. Ahí la batería, frente a lo que podría ser la hidráulica, que ha estado muy de moda en Canarias, la batería es capaz de actuar en menos de un segundo y subir de cero a plena carga. Eso es una gran garantía. Como yo he dicho recientemente, pues algún cero de Tenerife se habría podido resolver si hubiésemos tenido una batería en condiciones. Pero también tengo que decir que, vamos a ver,
cuando una generación nueva, cuando una unidad de generación nueva se conecta a la red, es porque ha pasado determinados trámites, entre ellos un proyecto que es revisado y sobre ese proyecto se da un permiso de acceso y conexión. Y además se le da una autorización administrativa, es decir, que el gobierno de Canarias en este caso pues también está implicado en el caso de Canarias, ¿no? En otros casos, pues otras comunidades autónomas, y si la instalación supera los 50 megavatios de tamaño, pues el gobierno central. Entonces, y las empresas que construyen y ponen en servicio estas unidades de generación y cumplen todo el procedimiento, porque hay que llegar a tener la autorización para la puesta en servicio, cumplen con las normas, ¿no? Incluso se les pasa a mocas, igual que los ascensores, para ver que se siguen cumpliendo. Y las normas son normas que implican todo tipo de protecciones, ¿no? O sea que es un sector muy regulado, muy cargado de seguridad, por las razones que son evidentes para todo el mundo. Y en fin, ya digo, o sea, aquí mi percepción es que demasiada gente se ha lanzado a opinar pronto, sin datos, y eso pues demuestra un interés que no creo que deba ser el interés principal, que es aprender de esta lección y tratar de que no vuelva a ocurrir, ¿no? Las lecciones están para eso y por lo menos en mi caso personal prefiero mantenerme con cautelas y esperar a ver el resultado de lo que se haya podido analizar. Sin embargo, señor Guerrero, sí es cierto que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, creo que fue apenas 24 horas después, sí manifestó la necesidad de pedir responsabilidades a las energéticas. Si esas energéticas están muy bien reguladas, si cumplen con la normativa, ¿realmente a qué se podría querer estar haciendo referencia en ese caso? Ya digo que hay que hacerlo. O sea, lo que sí les digo es que esto probablemente, como ocurre siempre, o casi siempre, ¿no? Pues acabará en la Audiencia Nacional, ¿no? Entonces, lo que uno no puede hacer es señalar antes de tiempo, ¿no? El presidente del gobierno, evidentemente, pues está obligado a generar, cualquier presidente del gobierno, a generar calma y tranquilidad en la ciudadanía, ¿no? Para que no sientan que sus infraestructuras, pues al final no son tan buenas como se pensaba. Pero ya digo, se encontrará el origen, ¿no? Porque está muy monitorizada toda la red y está monitorizada con periodos temporales de milisegundos, ¿no? O sea que se terminará encontrando, pero hay que tener cautela, porque si ahora mismo señalamos a las renovables, o señalamos a red eléctrica, o señalamos a la nuclear, le podemos hacer un daño innecesario y después, evidentemente, pues sin datos, yo creo que no, o sea, debemos ser prudentes, ¿no? Señor Guerrero, aquí en Canarias, por desgracia, ya tenemos experiencia con varios ceros energéticos. Y de hecho, bueno, tengo por aquí el dato que usted ha sido el director técnico de 2 informes elaborados por la Universidad de La Laguna a petición del Cabildo de Tenerife, en los que, bueno, pues analiza la situación del sistema eléctrico de Tenerife. Y le quería preguntar, ¿cree usted que, a pesar de que esta vez no nos hemos vuelto a ver afectados, es posible que un cero energético se vuelva a repetir en Canarias? Bueno, en el caso del Cabildo fue solo un informe y yo llevé la dirección técnica de ese informe, ¿no? El otro informe fue encargado por una empresa que también tenía interés en que se le emitiera un informe sobre lo que había ocurrido. Por supuesto, o sea, estas redes son más débiles que la peninsular, ¿no? Son redes pequeñitas, alguna está interconectada entre islas, son pequeñas, y yo diría que ahí sí que hay alguna cosa que hay que hacer, ¿no? Ya señalé el tema de las baterías, y para mí hay otro asunto que se ha señalado, no sé si hoy o ayer,
por parte de Red Eléctrica que me parece muy interesante, que es actualizar los protocolos de deslastre de las redes, porque son protocolos ya muy viejos en los que es muy sencillo, ¿no? O sea, lo que se dice, oye, si resulta que hay, por la razón que sea, puede ser porque una unidad de generación, digamos, sufra un incidente y deje de inyectar energía a la red, ¿no? Pues entonces hay una demanda que no se cubre. Pues a alguien hay que cortarle la electricidad, porque aquí en el sector eléctrico la oferta y la demanda tienen que casarse instantáneamente, ¿no? Pues esos protocolos de deslastre, ¿no? Esos protocolos de decir, pues si perdemos un 5%, cortamos aquí, un 10% acá, se suelen hacer repartos también para que no le caigan los cortes siempre a la misma zona, ¿no? Pues visto lo visto, es evidente que hay que cambiarlo. Y pongo un ejemplo, ¿no? El ejemplo es que habitualmente cuando el operador de la red de transporte o de la red de distribución abre un circuito para reducir la demanda, pues ahora con el autoconsumo resulta que lo que tú pensabas que era demanda es oferta. Es decir, que puede haber una línea eléctrica que tú creas que está demandando electricidad y resulta que, por poner un ejemplo, ADG, ¿no? Vas a cortar una línea y en vez de demandar resulta que está produciendo. Entonces empeora la situación. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues monitorizar mejor. Y tengo que decir que Red Eléctrica sí que lleva señalando desde hace tiempo que el sistema de monitorización, que no es sencillo, porque estamos en un proceso en que cada vez tenemos más generación distribuida, pues de alguna forma tiene que estar, esa generación distribuida tiene que estar monitorizada, porque hay que saber, al final, si tenemos un incidente, qué es lo que va a ocurrir si tomamos una medida, ¿no? Para eso también digo, las baterías resuelven mucho el problema. Y, señor Guerrero, precisamente hablando de evitar, ¿no?, posibles nuevos apagones, futuros apagones en Canarias, el Gobierno de Canarias ha dado a conocer recientemente que ya ha iniciado los trámites administrativos para 8 nuevos proyectos con los que pretende evitar, pues, estos apagones eléctricos en las islas, que consistirían en la instalación de nuevos grupos de generación. Le quería preguntar, ¿con esta medida es suficiente para garantizar que en Canarias no podamos volver a tener apagones o hace falta hacer algo más? Es cierto, hace poco en el Boletín Oficial de Canarias salieron información pública al menos 6 de esos proyectos que pude analizar. Son proyectos curiosos porque se están colocando en sitios en este caso de Tenerife, también de Fuerteventura, donde inicialmente no estaba planteado, y son localizaciones, en fin, interesantes para reforzar la red. Aquí lo que hay que pensar otra vez, yéndonos a la regulación, es cómo funciona el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, la función de Red Eléctrica, y está dentro de la propia regulación, es que haga lo que se llaman análisis probabilísticos para determinar si podemos tener unas pérdidas de mercado que pueden ser de 1 hora en un periodo de 5 años. Sobre eso, Red Eléctrica emite informes que se los pasa al Ministerio. También tienen copia de esos informes, en este caso, el Gobierno de Canarias, y desde hace algunos años pues viene señalando en sus escenarios y sus análisis probabilísticos que hace falta más generación, lo que se llama generación A, generación firme. Igual habría que modificarlo. Yo ya no estoy de acuerdo en la clasificación de esa generación, porque creo que renovables con batería deberían entrar en la generación categoría A, es otra historia. Y, como digo, está señalando ese déficit, ¿no? Y se está actuando en consecuencia. Lo que sí hay que... pero claro, bueno, lo anterior también, ¿no?
es que tenemos un compromiso de aquí al año 2030. Es de los pocos documentos que tenemos en vigor y a los que le tenemos que hacer caso, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Ustedes saben, el Gobierno de España es quien tiene la competencia en la planificación del sector energético. Entonces, lo que dice ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es que para el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero, en el caso del CO2, en Canarias deben reducirse en un 50% con respecto a las de 2019 en el sector eléctrico. Eso es un... Y está, como digo, es legal y es obligado a cumplimiento porque ese plan después es revisado por la Unión Europea. Entonces, la cuestión aquí es, entendiendo que los grupos de generación que tenemos actualmente son grupos que se van envejeciendo, que pierden su régimen retributivo adicional, que pierden lo que se llama sobrepasan su vida regulatoria, hay que preguntarse qué nuevos grupos queremos, con ese objetivo de reducir las emisiones de CO2. Y ese para mí es el gran desafío que tenemos ahora, ¿no? El cómo afrontamos esto. Yo particularmente soy partidario de generación renovable hibridada con baterías. Creo que lo resuelve, ¿no? He visto convocatorias en lo que se plantea es utilizar combustibles con menos contenido de CO2 o biocombustibles o hidrógeno. Bueno, puede estar bien, ¿no? Pero particularmente creo que ya con todo el parque de renovables que tenemos, si les añadimos las baterías al sistema, además arreglamos o por lo menos reducimos el riesgo de esos ceros. Eso sí me preocupa mucho, pero... No, nos ha quedado muy claro cuál es su visión y cuál sería quizá el escenario ideal, probablemente energético para Canarias. Pero yo, para terminar, nos quedamos con poquito tiempo, señor Guerrero. Le quería preguntar, afortunadamente en este incidente, en esta última ocasión, por nuestra lejanía, por el sistema, por su configuración, nos hemos salvado del apagón. ¿Esa independencia es una ventaja o una desventaja para Canarias? Brevemente, porque nos quedamos sin tiempo. Vamos a ver. Desde el punto de vista es una ventaja. Ventaja porque conectarnos sería enormemente caro y ese dinero nos puede servir mucho más para mantenernos en la senda de la descarbonización y del autoabastecimiento energético en Canarias. Voy a poner un ejemplo claro. El ejemplo es la interconexión entre Tenerife y La Gomera, que probablemente de aquí a fin de año debe estar ya operativa, ¿no? Esta interconexión no permite a La Gomera prescindir de sus grupos de generación convencional. ¿Por qué? Pues porque puede darse el caso de que esa interconexión falle. En 2017, para que no se acuerden, y los que no están metidos a fondo en este sector, pues no lo tendrán presente, un ancla seccionó el cable entre Mallorca y Menorca. Eso significó años de problemas energéticos para la isla de Menorca, que finalmente fueron superados después de un tiempo con el establecimiento de un nuevo cable. Encima, además, el cable, como van con sistema de refrigeración con aceite, pues se produce vertido de aceite, ¿no? Por lo menos en ese caso. Entonces, yo personalmente prefiero, sin ser paranoico en este asunto, creo que una buena combinación de renovables con baterías y con un aporte final de hidrógeno, sin obsesionarnos con que el hidrógeno se produzca en Canarias o que se produzca en las islas, sino que, en fin, se produce hasta cierto punto, pero si en un momento determinado hace falta más, pues se compra, ¿no? Y no estamos sobredimensionando instalaciones con la obsesión de que queremos ser 100% renovables a toda costa. Ser eso es muy caro y es
si me lo permiten, un poco un disparate, ¿no? O sea, podemos, digamos, tener mucha autonomía, podemos plantearnos un 100% razonable, pero abierto, porque si no, ese último 5% nos cuesta igual que el otro 95%, ¿no? Entonces, con esto, yo creo que podemos plantearnos un escenario muy, muy interesante para nuestras islas. Esta es mi opinión personal. Habrá otra gente que opinará de otra manera. Pues, señor Guerrero, para eso le hemos llamado hoy, precisamente para que nos dé su opinión experta acerca de la energía en Canarias, porque pocos profesionales, pocos docentes saben tanto como usted. Le agradecemos muchísimo la presencia con nosotros hoy en Canarias 8. Bueno, o sea que, y me equivoco, o sea que en fin, que tampoco, lo que sí me gusta es discutir, ¿no? O sea que abierto y en fin, y aporto mis opiniones y espero que valgan para algo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Dejamos ya aquí al profesor Guerrero y seguimos con más noticias de las islas. Y empezamos, Dani, con una imagen que no nos gusta ver para nada en el fútbol base de las Islas Canarias. Así es, Carlos. Estas lamentables imágenes que están viendo ustedes ahora sucedieron en la isla de La Palma este pasado fin de semana, donde tuvo lugar este incidente en el Estadio Municipal de Tazacorte, que recogía el enfrentamiento entre la Sociedad Deportiva Tenisca y el Club Deportivo Victoria de categoría juvenil. El conflicto, que se generó entre los aficionados de las gradas por causas que aún se desconocen, derivó en la suspensión del partido por parte del árbitro y en la intervención de hasta 4 agentes de la Guardia Civil que acudieron al campo de fútbol para evitar que el conflicto fuera a mayores. Lamentable, sin duda, la imagen en ese graderío con menores de edad. Que vamos a otro tema. Continúa abierta la investigación policial en uno de los casos de presunta corrupción policial más escandaloso de los últimos años en Canarias. Es el denominado caso Derba. 8 detenidos, entre ellos 3 mandos de la Policía Nacional en el sur de Tenerife, algunos ya jubilados, pero que todavía continúan en la órbita policial. Y según el periódico El Día, se les está acusando de pertenencia a organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales en esta trama que arrancaba el pasado 29 de noviembre con esta operación en el conocido hotel de Playa de las Américas que están viendo en pantalla. Por el momento, el único acusado actualmente en prisión y comunicado es un empresario conocido del sur de Tenerife, el libanés Mohamed Derba, afincado en Canarias desde los años 80. La causa la ha liderado Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción. Y este lunes por fin tuvo lugar la conferencia sectorial de infancia y adolescencia que había quedado aplazada desde la pasada semana. Este órgano, que debía reunir a las comunidades autónomas para decidir el reparto de los menores migrantes no acompañados, según obliga el nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno en la Ley de Extranjería, terminó sin acuerdo y sin dicho reparto. Para Canarias es un retroceso que ralentiza un proceso para el que se requiere más inmediatez. Me deja una sensación de que no hemos avanzado nada, de que hoy, que pensábamos nosotros que íbamos a empezar a cumplir el plazo para llevar a cabo el cumplimiento de la ley, de ese Real Decreto, que es una ley, pues yo pienso que hemos dado un paso atrás. Nosotros sí vamos a seguir exigiendo tanto el cumplimiento de ese Real Decreto como también el auto del Tribunal Supremo. Esta comunidad autónoma ha prestado toda la colaboración al Estado para poder cumplir y para que los menores tengan su documentación, para que los menores estén todo en regla para hacer su traslado. Y sobre todo nos preocupa de cara al verano. Y a partir de este segundo semestre de 2025 podrá utilizarse ya en Canarias la aplicación Activídate. Es una aplicación que ha preparado la Consejería de Educación, Actividad Física y Deportes en conjunción con el Servicio Canario de Salud. Se trata de un nuevo servicio público que es universal, es gratuito, donde educadores físico-deportivos van a diseñar y supervisar programas de ejercicio físico personalizados para cada usuario, que podrán seguir de forma personalizada en sus dispositivos
para utilizar esta aplicación. Eso sí, siempre prescrito por el personal sanitario de atención primaria, que los va a derivar a las unidades activas de ejercicio físico. Pues esos profesionales son los que recetan, los que, digamos, prescriben que ese paciente pueda hacer ejercicio, pueda hacer actividad física. A partir de ahí se traslada a los profesionales que están en esas unidades de atención para que sean estos profesionales los que marquen esas pautas, esos ejercicios, esa actividad física que el paciente o la paciente tienen que hacer. Y lo van a hacer también con un seguimiento, y es ese aplicativo que Activídate pone en marcha. Y de una aplicación pasamos a otra, porque ya está disponible la aplicación Romería, una aplicación digital presentada por el municipio de San Cristóbal de la Laguna con la intención de centralizar toda la información de las romerías, no solo locales, sino de todo el archipiélago, de toda Canarias. Contará con un blog informativo y un chat de consulta, pero, sobre todo, con la información más exhaustiva de cada celebración de utilidad para los más noveleros. Limitamos a poner fechas, sino que cada romería tiene fotos, su propia descripción, y lo que es muy interesante es que hay mapas geolocalizados en los que se ven los principales puntos de interés para el visitante. Por ejemplo, paradas de guaguas, centros médicos, restaurantes, alojamientos, y entonces damos como un servicio, digamos que integral en ese sentido. Bueno, una información especialmente relevante para todos aquellos que quieren acudir a este tipo de eventos en esta temporada alta en la que se inicia, ya está en el horizonte. De hecho, por ejemplo, la Romería de los Realejos está prevista para el 25 de mayo, donde tuvo lugar este fin de semana pasado. Y ahí lo tienen, la cuenta atrás del comienzo de sus fiestas con el tradicional pique de fuegos artificiales entre la calle del Medio y la calle del Sol, y la exposición de las cruces elaboradas por los residentes realejeros. Y para cruces tradicionales también las expuestas desde este pasado fin de semana en el centro de Santa Cruz de Tenerife, que lucía así de colorido, envuelto en las propuestas de asociaciones de vecinos, centros escolares y otras organizaciones chicharreras, con un éxito de público y de participantes total. Una gran tradición que en los últimos años se ha complementado. Aparte de enramar nuestras cruces, también los colegios nos ofrecen la creatividad de los niños y niñas a través de cruces que se hacen con material reciclado, que son fantásticas y que merecen la pena verlas porque demuestran que los niños ya viven el Día de la Cruz desde muy pequeñitos. Bueno, ya hace unos pocos días, se lo contábamos antes, un conflicto familiar en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria, terminaba con un incidente entre dos agentes de la Guardia Civil que tenían que disparar a un hombre para reducirle ante sus amenazas con un cuchillo. Un incidente que la Asociación Unificada de Gran Canaria asegura que se podría haber evitado con armas de inmovilización eléctrica, los conocidos como Taser, de los que tan solo hay 20 en toda Canarias. Enseguida nos vamos a hacer eco de su denuncia y otras muchas cuestiones que preocupan en el cuerpo de seguridad al respecto de su precaria situación. Hacemos un breve alto en el camino y lo contamos enseguida en Canarias 8. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Ya de vuelta después de la publicidad, gracias por permanecer ahí. Lo decíamos hace apenas unos minutos, Daniel, un incidente en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria, feo incidente entre la Guardia Civil y una persona que les amenazaba, acabó de una forma que podía haber sido muy diferente. Así es, Carlos, efectivamente, la Vega de San Mateo, una riña familiar derivó en un tenso enfrentamiento entre dos agentes de la Guardia Civil y un ciudadano que amenazaba a los agentes pues con un cuchillo, como van a ver ahora mismo en estas imágenes que les mostramos. ¡Vete para allá! ¡Adrián, por favor! ¡Tira eso, Adrián! ¡Tira eso! ¡Que quieren todos aquí!
asqueroso! No te voy a hacer daño, Adrián. Al suelo el cuchillo, Adrián, por favor. Al suelo, al suelo, al suelo, Adrián, al suelo. Al suelo. Adrián, al suelo. Adrián, al suelo, por favor. Que no, Adrián. Adrián. Adrián, escúchame. Adrián, por favor. Adrián, el cuchillo al suelo, vamos. Al suelo el cuchillo, al suelo. Muy bien, Adrián, el cuchillo. El cuchillo al suelo, Adrián. Adrián, al suelo. Tira al suelo. No te tengo ni a ti ni a ti. Ni nosotros a ti, por favor. Tira el cuchillo. Debido a las amenazas y al peligro que suponía el señor, ¿no?, que se dirigía hacia los agentes blandiendo un cuchillo de grandes dimensiones, pues estos agentes tuvieron que reducirlo disparándole en una pierna. Y esta intervención ha provocado la reacción de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de las provincias de Las Palmas, que ahora reclama disponer de más pistolas Taser, de pistolas eléctricas inmovilizadoras, que eviten que se tenga que hacer este tipo de intervenciones sin poner en riesgo la vida de ninguna persona. Para hablar acerca de este tema tenemos ya por videollamada a Juan Couce, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Canarias. Buenas tardes, señor Couce. Hola, buenas tardes. Señor Couce, le quería empezar preguntando, tras la intervención que acabamos de ver, como decíamos, ustedes han puesto el foco en la necesidad que tiene la Guardia Civil de contar con más de estas pistolas eléctricas inmovilizadoras, los conocidos como Taser, para actuar en este tipo de casos sin que haya que llegar a los extremos de poner en riesgo la vida de alguna persona, bien sea la de la gente o la de la persona que tenga que ser intervenida. Desgraciadamente llevamos más de una década reclamándole a la Dirección General de la Guardia Civil, al Ministerio de Interior, de que dote a todas las patrullas de seguridad ciudadana de esta pistola eléctrica incapacitante que es totalmente necesaria. Aparte, esta pistola lleva incorporado un sistema de grabación. Cada vez que se utiliza se graba totalmente la actuación, con lo cual podríamos tener este vídeo que han grabado unos familiares, verlo completo y ver cómo termina la actuación y la actitud. Lo más importante es ver la actitud de la persona contra la que se va a utilizar y no dejar al albur de lo que graben el resto de personas. ¿Qué tendríamos en este supuesto si lo único que se ve es el disparo al final de la actuación de los compañeros? Sí, porque buenas tardes, señor Couce. Precisamente lo único que no vemos en el vídeo es precisamente el disparo de los agentes y, como usted dice, si se viera, si se grabara al completo, tal vez sabríamos, porque ahora queda quizá cierta oscuridad en torno a cuál fue el comportamiento final. Así los agentes, que obviamente presuponemos que actuaron con corrección, tratando de mantener la máxima seguridad para todo el mundo, pues al final lo hicieron de la forma más apropiada, ¿o no? Pues seguramente que sí. De hecho, debido a la pericia de estos compañeros en el manejo de las armas, aunque desgraciadamente no realizamos prácticas de tiro con toda la frecuencia que deberíamos, pero bueno, gracias a la pericia de los compañeros, bueno, pues le han dado de refilón una parte no vital del cuerpo, logrando la reducción de esta persona. Pero con la pistola eléctrica incapacitante esto hubiese ocurrido mucho más rápido y no hubiesen puesto en peligro ni su vida ni la de esta persona. Señor Couce, y yo le quería preguntar, ¿a qué se debe el hecho de que la Guardia Civil aquí en Canarias disponga de tan pocas unidades de estas pistolas Taser como mencionábamos? Porque según tengo entendido, el archipiélago cuenta con apenas unas 20 unidades de estas pistolas. Hay repartidas 10 en cada provincia, tanto en Tenerife como en la provincia de Las Palmas. El problema que tenemos en Guardia Civil es que se han adquirido estas pistolas, pero no se han adquirido los suficientes cartuchos de prácticas para poder habilitar a los agentes. Actualmente en la provincia de Las Palmas solo hay 2 unidades de seguridad ciudadana de las 19 puestos de seguridad ciudadana y la unidad de seguridad ciudadana de la comandancia que tienen pistolas. Y de estas, en el puesto de seguridad ciudadana puede haber, no llega a 10 agentes de los 80 destinados que pueden utilizar este arma, con lo cual estas pistolas no siempre están de servicio en la calle, con lo cual tenemos un material que no se puede utilizar porque al no haber cartuchos para conseguir una habilitación legal y poder utilizarla, pues no se puede usar. Pero esto es debido a un fallo en la dirección, en el Ministerio de Interior, la Dirección General de la Guardia Civil, que han adquirido un material sin el suficiente, los cartuchos necesarios para poder realizar las prácticas necesarias. El resto de puestos pues carece totalmente de estos compañeros, en concreto en la Vega San Mateo, en la zona norte de la isla de Gran Canaria, no hay ninguna unidad que tenga pistolas Taser.
tendrían que ir desde el sur al norte. Esto sería prácticamente inviable. Lo que nos deja de sorprendernos es que la mayoría de las policías locales disponen de este material desde hace muchos años. En Policía Nacional, en cada comisaría, en el archipiélago canario salen mínimo por turno 3 o 4 pistolas en cada comisaría. Podemos llegar a entender que el despliegue territorial de la Guardia Civil está totalmente obsoleto en unidades muy fragmentadas, muy pequeñas, que no prestan servicio a las 24 horas del día y por eso no hay el material. Pero qué menos que tener alguna pistola pistola eléctrica incapacitante para este tema, para estas situaciones en las que se pueda poner en riesgo la vida de los agentes, del resto de ciudadanos y de esta persona en concreto. Yo le quería preguntar, porque no es una demanda nueva, llevan más de 10 años levantando la voz, pidiendo este tipo de armas inmovilizantes, pero yo le quería preguntar, ¿ha corrido alguna vez peligro la vida de un agente en alguna de estas intervenciones precisamente por carecer de este arma? La vida de los agentes corre peligro, desgraciadamente, desde que se ponen el uniforme y empiezan a trabajar. Hay infinidad de veces en las que los agentes son agredidos y estamos temiendo que se está empezando a perder el principio de autoridad. A día de hoy, agredir a un agente de autoridad sale muy barato. Pegarle un último caso que hemos tenido aquí en Gran Canaria, un agente, un esguince de tobillo, le ha costado al agresor 200 euros de multa y 8 meses de cárcel, que no va a cumplir al no tener delitos, pero solo son 200 euros de multa. Este compañero va a estar de baja bastante tiempo, que vamos a tener que pagar el resto de ciudadanos, y solo son 200 euros por la lesión o la agresión. Han ocurrido un montón de veces, por ejemplo, en la isla de Lanzarote, a personas que vienen ebrias en los aviones y tienen que desalojar. Hemos pedido que se dé un protocolo de actuación para actuar en estos casos. Seguimos esperando porque la Dirección General de la Guardia Civil se pronuncie y dé un protocolo claro de actuación a estos agentes que tienen que ir a un avión con una pistola, con una porra extensible, pero carecen de una pistola eléctrica. A lo mejor con una pistola eléctrica reducirían a cualquier persona dentro de un habitáculo tan pequeño. No se realizan prácticas para hacer estos cometidos y realmente ocurren con mucha asiduidad. El último caso ha ocurrido en el aeropuerto de Gran Canaria con 2 turistas irlandeses que en un vuelo que iba para Tenerife lo desviaron al aeropuerto de Gando en Gran Canaria y tuvieron que reducir a 2 turistas irlandeses. Al final tuvo que ir la USECI a trasladarlo a Las Palmas de Gran Canaria debido a la gran alteración que tenían estas personas. Entonces, desgraciadamente, cualquier agente de policía, cada vez que está en la calle, pues el riesgo que corre es grande. Si tenemos estas pistolas, yo le puedo asegurar que cualquier ciudadano que tenga un estado de alteración bastante elevado, al ver una pistola Taser, esta alteración le baja sobre la marcha, porque sabe que le van a meter una descarga eléctrica de 50.000 voltios que va a incapacitarle las piernas, los brazos y lo van a poder detener sin oponer ningún tipo de resistencia. Sin embargo, también le quería preguntar, porque no es quizá un debate nuevo, ya hace más de 2 décadas que este tipo de armamentos se introdujo incluso en la policía de Estados Unidos, generó también su debate acerca de la facilidad que proporcionaba quizá a los agentes a la hora de actuar, que tuvieran el gatillo demasiado rápido a la hora de utilizar ese Taser y que quizás se generan también consecuencias para la salud para personas que no pueden soportar semejante descarga eléctrica. Puede tener usted razón, pero tenga en cuenta que esta actuación con la pistola eléctrica incapacitante queda totalmente todo grabado, con lo cual se sabe exactamente qué tipo de descarga se le da. Lo normal que sea solo 5 segundos de esta descarga eléctrica, que no tendría que influir hacia nadie, a no ser que tenga algún problema congénito de corazón o algo. Pero claro, si ponemos sobre la mesa utilizar una pistola eléctrica o utilizar una pistola de fuego, es más fácil tener un siniestro con una pistola de fuego, y como ya le he dicho, esto está totalmente grabado. Con una pistola de fuego, si aquí solo se viese el disparo del final, estos compañeros estarían puestos su actuación totalmente en entredicho si esta persona desgraciadamente hubiese fallecido. Aunque estamos viendo que lo está amenazando de muerte, y un ataque con un cuchillo a 5 metros puede acabar con el agente de policía asesinado, porque es imposible repeler a esta persona. Usted le mete un disparo y si no le da directamente en la cabeza y cae, o le dan en una rodilla o en un tobillo y lo logra desequilibrar, con la munición que utiliza la Guardia Civil, que es una munición de guerra, no es una munición policial, es una munición de guerra, el disparo le atravesaría, pero esta persona seguiría andando, con lo cual con un cuchillo en la mano podría clavárselo y acabar fallecido el guardia. Señor Couce, entre otros asuntos de actualidad también sobre los que nos gustaría preguntarle, en el día de hoy hemos conocido que el Senado ha aprobado una proposición no de ley que asegura la permanencia del Grupo de Reserva y Seguridad GRS-8 de la Guardia Civil en Canarias. Y le queríamos preguntar, señor Couce, para que comprendan los espectadores que nos estén viendo, ¿cuál es exactamente la labor que ejerce este grupo en el archipiélago y, bueno, y la importancia pues, de esta noticia?
Bueno, nosotros no tenemos todas consigo desde que el gobierno no cambie de idea y desmantele el GRS número 8 con sede en Tenerife. De hecho, bueno, el ministro ha dicho una cosa, el ministro no se ha pronunciado claramente si lo iban a desmantelar o no. La que lo ha dicho ha sido la directora general, pero bueno, vista de las últimas de esta legislatura, que se cambia mucho de idea, nosotros somos muy cautos con esto. Agradecemos al Partido Popular que haya presentado esta proposición de ley en el Senado y que haya sido aprobada por todos los integrantes, menos por el Partido Socialista. No deja de sorprendernos. En concreto, el Grupo de Reserva de Seguridad son los encargados de actuar en grandes manifestaciones o festivales, verbenas. Se dedican al orden público y el control de masas. De hecho, lo último que han hecho, bueno, también hacen la vigilancia de personalidades en problemas de radiológicos, químicos o bacteriológicos. Un barco que apareció a la deriva en Tenerife, tuvieron que ir ellos con sus equipos especiales para ver por qué este barco estaba a la deriva sin personal, y al final era que tenía un problema de bacteriológico dentro, y lo llevaron a puerto. Estuvieron hace poco en Lanzarote haciéndole la seguridad al expresidente Zapatero. Estuvieron en el Rally de Gran Canaria, están en todas las romerías donde hay gran aglomeración de personas. Y bueno, consideramos que estando en Canarias pues se pueden desplegar en menos de una hora en cualquier parte del archipiélago. Si esto tuviesen que venir de península, seguramente tardarían mucho más, con lo cual la seguridad en el archipiélago se vería mermada. Pero esto no deja de sorprendernos, porque se están ampliando las unidades de seguridad de comandancia. Actualmente en Tenerife están ya en 65 agentes, en Las Palmas están a punto, y esto lo que implica es que nosotros pensamos que se está aumentando estas plantillas de las USECI, de las unidades de seguridad ciudadana, para en un futuro no muy lejano desmantelar el GRS. Nosotros no las tenemos todas consigo y bueno, esperemos que no ocurra, porque consideramos que son totalmente necesarias para asegurar el archipiélago. Señor Couce, otra valoración que nos gustaría que hiciera al respecto de una medida que se ha impulsado a través de un caso concreto de Jacobo Barchin. Se acaba de publicar en el BOE la reforma legislativa que blinda el derecho de los trabajadores públicos, entre ellos precisamente también los guardias civiles, a seguir ejerciendo su trabajo después de sufrir una incapacidad permanente. Entiendo que eso a ustedes también les deja más tranquilos. Sí, a muchos compañeros, sobre todo los que entraron en el servicio a partir del 2011, estos compañeros están acogidos al régimen general de la Seguridad Social, con lo cual, si tienen una lesión en acto de servicio y son jubilados, por ejemplo, este compañero que la lesión que ha tenido ha sido en su tiempo libre, él sigue totalmente, puede realizar cualquier tipo de servicio que sea burocrático, le pueden hacer un puesto de trabajo y es totalmente útil. No entendemos cómo el gobierno está habilitando personal con discapacidades para seguir trabajando y no quiera que las Fuerzas Armadas y Guardia Civil y Policía Nacional pueda ocurrir. Nos alegramos de que en menos de un año tienen que tener un nuevo proyecto de ley para modificar el régimen de personal y adaptar puestos de trabajo, que hay mucho trabajo burocrático dentro de Guardia Civil que puede ser realizado por estos compañeros con ciertas limitaciones. Estos compañeros, en caso de jubilarse, se jubilarían con lo cotizado. Pues a lo mejor con 15 años de cotización, pues la pensión que les va a quedar es totalmente pírrica. En cambio, un compañero de clases pasivas, los que entraron antes del 2011, pues se van en función del grado funcionarial que tienen. Los guardias civiles somos del grupo C, un suboficial es del grupo A2 y un oficial es del grupo A1. La pensión varía mucho a un clases pasivas que a un seguridad social. Nosotros nos alegramos por estos compañeros y todos los que tengan algún tipo de lesión o de discapacidad durante su vida, que puedan seguir realizando sus labores si pueden hacerlo, como en el caso el de Jacobo Barchin. Señor Couce, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero terminar sin preguntarle, porque precisamente de lo que está usted hablando, de la mejora quizás en las condiciones de trabajo de los agentes de la Guardia Civil, pueda redundar también en un poco la mejora de su pertenencia al cuerpo, precisamente porque somos conscientes de que la afectación dentro de la salud mental de los agentes está empeorando últimamente. De hecho, el número de suicidios de agentes de la Guardia Civil es especialmente llamativo, 226 en los últimos 20 años. Es una cifra complicada que ustedes han denunciado y que no sé si hay una explicación breve que se pueda dar o es una concatenación de elementos dentro del desempeño de la labor de la Guardia Civil. No es una respuesta fácil. Lo que sí está claro es que somos el colectivo profesional con más índice de suicidios en España. Lo que sí le puedo garantizar es que, desgraciadamente, los agentes de Guardia Civil somos la cenicienta de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado.
Somos los agentes que menos salario cobramos de todos los estatales o autonómicos o locales. Somos los que no tenemos un turno de trabajo estándar como tienen todo el resto de Policía Nacional o policías locales o autonómicos. Yo no le puedo decir a usted de que voy a trabajar en el mes de junio porque no tengo un cuadrante fijo anual para poder decírselo. Somos los únicos a los que se nos aplica el Código Penal Militar en nuestras labores policiales. Somos los únicos que no cobramos un plus de territorialidad como cobran todos los policías nacionales en Canarias de 150 euros, los guardias civiles no lo cobramos. En Madrid serían 200 euros este plus de territorialidad y en otras muchas provincias españolas. Podríamos estar así con bastantes temas, desgraciadamente. Entonces, pues igual también influye todo esto que le he dicho en el tema de los suicidios. Pero claro, si no poder conciliar la vida laboral y familiar por todos los problemas que le he dicho, pues igual sí que influye. Pero es un tema bastante complejo y que habría que abordar ciertamente. También le puedo decir que solo en Canarias solo hay un psicólogo de la Guardia Civil para atender a los 3.500 agentes que estamos destinados en el archipiélago. A este compañero de psicólogo, que es un mando de Guardia Civil, no le da tiempo al trabajo burocrático como para atender los problemas mentales de los agentes. Pues sin duda un dato llamativo, la presencia de un solo psicólogo para atender a todos los agentes de la Guardia Civil. En todo caso, discúlpenos por hacerles esta pregunta al final de la entrevista. Somos conscientes de que requiere mucha más explicación y le emplazamos, de hecho, señor Couse, a volver a hablar con nosotros, quién sabe si también con la presencia física en el plató, y a explicarnos bien en profundidad todos estos datos, todas estas problemáticas que denuncian. Le agradecemos muchísimo la presencia con nosotros. Gracias a ustedes y para lo que necesiten a su total disposición. Muy bien, pues ahí queda esa reflexión de Juan Couse, el delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria. Y recuerden, si ustedes también quieren denunciar alguna situación que les preocupa, saben que pueden hacerlo, aquí en Canarias 8, por supuesto. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día, lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes una denuncia, un problema, algo que quieras que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. Cambiamos radicalmente de tema para esta recta final del programa. Hablamos ahora de la fauna de Canarias. Se lo hemos anticipado también en nuestro sumario, en concreto de una especie especialmente amenazada que está en peligro. Es un ave que todos tenemos asociado a las mares de Canarias y que vemos y escuchamos probablemente desde nuestros hogares si estamos en zonas de costa. Hablamos de la pardela cenicienta. En los últimos meses se ha batido el triste récord de recuento de estas aves deslumbradas por culpa de la contaminación lumínica en las islas. Es un proceso que forma parte de una campaña cuyo objetivo es recuperarlas y reintroducirlas después en su medio natural de nuevo, con gran éxito de consecución además. Así que para hablar de esto está con nosotros Rubén Barone. Él es ornitólogo y colaborador de SEO BirdLife en Canarias. Rubén, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero, la primera pregunta, ¿por qué se deslumbran? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es la problemática que tienen ellas al respecto de las luces que se encuentran en la costa? Hay que pensar que la pardela cenicienta es diurna en el mar, digamos, pero nocturna en tierra. Entonces ahí viene un poco el problema. Claro, es una especie que ha evolucionado durante miles de años a un entorno, digamos, oscuro o en gran medida oscuro, ¿no? Salvo la luz de la luna. Entonces, claro, se ha encontrado en este caso con unas islas que lógicamente van pasando los decenios y los siglos y cada vez es mayor la cuestión de la contaminación lumínica en este caso, ¿no? Que es una de las principales causas por la principal por la que se deslumbran. Y claro, hace que lugares que antes eran oscuros ahora estén iluminados con un montón de iluminación artificial. Y eso las desorienta básicamente, ¿no? Hace que caigan al suelo y sobre todo los pollos cuando vuelan. Es decir, en el periodo de vuelo de los pollos es el peor momento, el más crítico para la especie en ese sentido, ¿no? O sea, estamos hablando además de unas aves que son muy peculiares. Aves que, a diferencia de otras muchas especies, son monógamas, si no tengo mal entendido, que solo ponen un huevo y que, claro, usted lo estaba diciendo, desde hace decenios le estamos quitando terreno a su hábitat, ¿no? Claro, o sea, podemos convivir, evidentemente, de hecho convivimos con esas especies, pero lógicamente también es verdad que hay que decir la verdad, o sea, le estamos quitando territorio a una serie de especies, no solo a esas, sino a otras, ¿no? Pero claro, la costa hay que reconocer la realidad
palpable que tenemos hoy en día en Canarias, ¿no? Hay islas, por ejemplo, como Tenerife o Gran Canaria, por citar dos de las más importantes, el desarrollo turístico urbanístico ha sido tremendo, ¿no? En los últimos, sobre todo de los 70 en adelante, ¿no? Con el desarrollo turístico y urbanístico en general, ¿no? Claro, y también hay unas luminarias tremendas, una cantidad de iluminación artificial y muchas veces cerca de donde están las colonias de estas aves, concretamente donde crían, con lo cual hay una problemática evidente, ¿no? Precisamente acerca de paliar esas situaciones de lo que va este proyecto de Sea Over Life, pero antes de meternos en el proyecto le quiero preguntar, para ir a lo tangible, a lo material, ¿de qué manera se recupera a esa ave que se encuentra uno deslumbrada y desorientada? ¿Cuánto tarda en recuperar pues la conciencia completa? ¿Cómo se la prepara para que vuelva a reintegrarse en el medio natural, que es lo que se pretende en este proyecto? Claro, el problema está en que todo depende de cómo esté el ave, lógicamente. El individuo en cuestión, por ejemplo, vamos a poner un supuesto práctico, nos encontramos un ejemplar en el suelo en una zona turística, por ejemplo, digamos Playa de las Américas o podría ser otro sitio, ¿no? Por poner ejemplos concretos. O sea, claro, vamos allí, nos lo encontramos en el suelo, de entrada hay que saber en qué estado está ese individuo, ese ejemplar, ¿no? Lo aconsejable y lo conveniente es meterla en una caja de cartón. De hecho, hay unas cajas específicas que tiene la propia Taunilla, el Centro de Recuperación de Fauna del Cabildo de Tenerife, entre otros, también está el de Tafira de Gran Canaria. Esas cajas tienen unos agujeros y una disposición peculiar y especial y apropiada para poder meter el ave con cuidado. Hay que tener en cuenta que es un ave que pica, evidentemente tiene un pico potente y un cierto poderío, vamos a decir. Se recomienda utilizar guantes. Claro, exactamente, hay que utilizar guantes con cuidado y introducirla en una caja, intentar que esté lo más tranquila posible, sobre todo que el ave esté lo más tranquila posible, y llamar lo más rápido posible al Centro de Recuperación de Fauna de la isla en cuestión, o el centro de referencia, o también a Protección Civil. También está la policía local que ha colaborado, las diferentes policías locales. Pero bueno, básicamente la Taunilla, en el caso de Tenerife, por ejemplo, el Centro de Recuperación de Fauna de la Taunilla, que depende del Cabildo de Tenerife, sería el lugar concreto al que habría, o principal al que habría que llamar. Lo que pasa es que, claro, cuando se monta el dispositivo con voluntarios, también los propios voluntarios, como por ejemplo de la Sociedad Española de Ornitología, colaboran dentro de ese dispositivo y también están disponibles para ir a recoger individuos a diferentes localidades de Tenerife, ¿no? En este caso, ¿no? Me gustaría preguntarle por la dimensión, para que la gente en sus casas se haga una idea de lo que estamos hablando, porque no hablamos de una decena, de una centena, hablamos de miles de ejemplares, de que en el último recuento de esta campaña creo que fueron más de 3.200 las aves que se recogieron y que se pudieron reintegrar. Creo que era un porcentaje muy elevado, ¿verdad? Entiendo que eso es lo habitual y que viene pasando desde hace bastante tiempo. Claro, principalmente es así, ¿no? Y principalmente el antes y el después ha sido el desarrollo turístico y urbanístico que hemos tenido en Canarias. Por ejemplo, en islas principales o grandes como Tenerife o Gran Canaria, pero también en otras como Lanzarote o Fuerteventura, que también han crecido a nivel de población, como sabemos. Luego hay otras como el Hierro y La Gomera, que no tanto, el crecimiento incluso ha disminuido la población en algunas de ellas. Ahí ha sido diferente. También hay una problemática, pero mucho menos acuciante, digamos, ¿no? Sí. Donde es más problemáticos en las islas que tienen más población, Tenerife, Gran Canaria, y luego ya vienen Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? La Palma ya en menor medida, pero también, evidentemente, yo digo, el problema está sobre todo en que, claro, le hemos quitado espacio a determinadas especies, ya sea en sus zonas de cría, como a lo mejor no en sus zonas de cría, pero sí en las zonas de vuelo, donde ellas se aproximan a esas colonias o lugares de cría, les hemos quitado un espacio también. O sea, claro, y también hemos puesto iluminación artificial. Pero eso se puede revertir. O sea, y la prueba es que el proyecto Life Natura Nighter, que se ha desarrollado por parte de la Sociedad Española de Ornitología, junto con la Sociedad Portuguesa de Estudio de las Aves, que es el equivalente a Sea Over Life en Portugal, tanto en el continente como en Azores y Madeira, ¿no? Pues ha contado con este proyecto, que ha sido muy importante. Creo que, sinceramente, modestamente, se ha hecho un trabajo bastante interesante, además con diferentes administraciones, en este caso también, implicadas, ayuntamientos de Mogán y de Buenavista, en este caso, en Tenerife, Mogán en Gran Canaria. Pero ese mismo proyecto, al tener de socios a Azores y Madeira, como socios de ese proyecto LIFE, por los proyectos LIFE son de ámbito europeo normalmente, financiados por la Unión Europea en gran medida, pues hace que también se interviniera en otros archipiélagos, como es el caso de Azores y Madeira también. O sea que fue un proyecto atlántico, vamos a decir. Señor Barone, tristemente es posible que cualquiera de los espectadores que nos están viendo en este momento le suceda. Si es así, quiero que vean las recomendaciones que hace precisamente esta organización, que se lo explican así de bien. Vean. Como cada verano, y después de haber pasado el resto del año en alta mar, mis padres deben regresar a la costa para anidar. No es de nuestro agrado. La tierra es peligrosa y somos muy torpes en ella. Pero así llegamos al mundo. Yo también he nacido aquí y hoy es un gran día.
Es mi primer vuelo hacia nuestro hogar mar adentro, pero las luces de las ciudades, de las centrales eléctricas, avenidas o centros comerciales nos desorientan y podemos acabar otra vez en tierra. Y a ras de suelo nos cuesta mucho retomar el vuelo. Por eso te pido que si me ves perdida, ayúdame. Y si me encuentras, ¿cómo puedes ayudarme? Llama inmediatamente al 112. Personal cualificado vendrá a rescatarme. Si es posible y con mucho cuidado, cúbreme con una toalla o chaqueta. Me tranquiliza. Para más seguridad, ponme en una caja de cartón con agujeros. Si usas guantes, mejor. Por último, espera el servicio de rescate. Me llevarán a un centro de recuperación. En cualquier caso, bueno, pues aquellas personas que quieran colaborar, señor Baronet, tengo entendido que lo pueden hacer de forma voluntaria a través de las campañas que se organizan para ser batidas. Yo le quería preguntar, ¿cuándo sería la próxima campaña? ¿Dónde la gente puede acudir a informarse y a apuntarse en este caso para colaborar? Sí, es una cuestión importante, ¿no? Porque claro, hablamos de una especie que no es la más amenazada de las aves marinas de Canarias, hay otras que están más amenazadas, pero es cierto que sí tiene sus amenazas y muchas veces, permítanme introducir un concepto que es interesante y creo que es importante incluso en temas de conservación de la naturaleza, las especies paraguas. Las especies paraguas, que se llaman en biología de conservación o umbrella species, como le dicen los británicos, son las especies que permiten, protegiendo una especie emblemática o destacada, como el caso de la pardela cinicienta atlántica, protegemos a su vez a toda una comunidad, no solo a esa especie, sino toda una comunidad de aves que, digamos, acompañan o están con esa especie. Petrel de bulbo, pardela chica, pardela pichoneta, es decir, por eso la importancia, la pardela es muy importante, no solo por la pardela en sí, sino porque haciendo esas campañas también estamos favoreciendo, protegiendo en conjunto de especies, no solo de esa especie en concreto, ¿no? Pero el fuerte viene entre octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque los pollos vuelan. Los pollos de las pardelas ponen un solo huevo, como se indicaba antes, efectivamente, solamente ponen un huevo, entonces dependen de que ese pollo salga adelante. Si el pollo logra salir adelante, evidentemente no tiene ningún problema, como algún depredador o algo, pues ese pollo vuela y llega un momento en el que puede caer deslumbrado, ¿no? Y entonces, o por otro tipo de incidentes. Entonces eso se produce entre octubre y noviembre. O sea, la época crítica es octubre-noviembre. Entre mediados de octubre, mediados de noviembre, es un mes y pico de ventana, digamos, que tenemos crítica en ese sentido, ¿no? Es la época. Y perdón, respecto a la colaboración ciudadana, por supuesto hay posibilidades. Está, por un lado, la Oficina de Voluntariado del Cabildo de Tenerife, ¿no? Y el Centro de la Taonilla. Pero claro, la Sociedad Española de Ornitología, concretamente tanto la Delegación Canaria como el grupo local que hay en Tenerife, por ejemplo, y en otras islas también hay grupos locales, pues estamos colaborando en esas campañas y por medio de esas campañas se puede integrar gente en plan voluntario ayudando en la recogida de las pardelas. O sea, eso se monta un dispositivo, digamos, coordinado para que diferentes personas colaboren y se sientan partícipes. No van a estar de más ahí, van a estar realmente echando una mano importante como personas, compañeros y compañeras nuestras, socios y amigos y conocidos y conocidas, pues que han estado ahí y han echado una mano en la última campaña. Ha sido importante, yo creo, esa ayuda, ¿no? Y volviendo al deslumbramiento, bueno, pues está claro que la recogida y reincorporación a la naturaleza es una de las medidas, una medida paliativa, pero también las hay preventivas, porque si queremos que esta problemática se reduzca, pues lógicamente también debemos reducir la contaminación lumínica. Y en este proyecto, en colaboración con SEO BirdLife, se han unido algunos municipios de Canarias, como es el caso de Buenavista del Norte, en la isla de Tenerife, o Mogán, en la isla de Gran Canaria, con el compromiso firme de emitir pues, menos luz artificial en zonas sensibles para estas aves. Nos atiende ya Raico García, que es concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mogán, donde se ha puesto en marcha esta iniciativa. Buenas tardes, señor García. Buenas tardes, Guerra. Raico Guerra. Disculpe, tiene usted razón, señor Guerra. Señor Guerra, le quería empezar comentando que ustedes, pues como comentábamos, han actuado concretamente en las zonas del barrio del Horno, en las medianías, en una zona muy cercana pues, al barranco de Arguineguín. ¿Cómo han conseguido ustedes reducir el impacto de la contaminación lumínica para que se pueda perjudicar menos a estas aves? Bueno, pues como estaban comentando en la mesa, la contaminación lumínica es de las más preocupantes que hay hoy en día, pero al mismo tiempo es de las más sencillas de combatir. Simplemente tenemos que apagar el interruptor. Nosotros, como responsables políticos, apagar el interruptor se nos hace muy complicado, pero sí es verdad que hoy en día existen una serie de luminarias que hacen que el haz de luz sea mucho menor al que estábamos acostumbrados, y eso reduce
en un porcentaje bastante importante el impacto lumínico hacia estas aves y en general a otro tipo de aves que también tenemos en el municipio, en este caso en Mogán, como son los murciélagos, y a una cantidad importante también de insectos, que como decía el científico, el señor que está en la mesa, son especies que actúan de base o de paraguas para otro tipo de especies que son más importantes para el ser humano. Entonces nosotros, junto con SEO BirdLife, hace unos años empezamos una campaña de estudio primero, de cómo estaba el municipio, de trampeo, de a qué especies estaba afectando, y luego lo que se hizo fue empezar un cambio de luminarias que se habla muchas veces sobre la eficiencia energética, pero se olvida de la contaminación lumínica. Todas las luminarias nuevas que estamos poniendo nosotros, gracias a los estudios de SEO BirdLife, han sido de la misma forma que eficiente de manera en el gasto, han sido también muy importantes en la reducción de contaminación lumínica. Y señor Guerra, le quería preguntar cómo ha acogido la ciudadanía del municipio pues una medida como esta. ¿Ha supuesto un gasto extra excesivo para las arcas del ayuntamiento? Que tengo entendido que, si tengo bien entendido el dato, han sido más de 50 luminarias las que han sustituido ustedes. Sí, bueno, en este caso nosotros diferenciamos dos acciones. Una con SEO BirdLife, donde tuvimos una subvención de 30.000 euros y pudimos cambiar la zona del barrio del Horno en las medianías del barranco de Arguineguín. Y por otro lado, ya de manera paralela, el cambio de luminarias en el municipio, cada vez quitábamos las antiguas y las sustituíamos por las nuevas, pues lo hacíamos con el mismo sistema. Es decir, de manera paralela, junto con SEO BirdLife y los compañeros de servicios públicos, hemos ido cambiando luminarias en todo el municipio, donde el ciudadano simplemente ve un cambio de luminaria hacia más novedoso, pero como te decía, el haz de luz va dirigido hacia el suelo, con lo cual el ciudadano no nota en casi nada la diferencia de claridad, y podemos ayudar al resto de la biodiversidad. En nuestro caso hemos dado un paso más allá y hemos conseguido en zonas donde no nos alcanzaba la red de alumbrado municipal, y hemos utilizado unas luminarias novedosas con unos sensores de luminosidad. ¿Qué quiere decir? Tenemos un mínimo constante alumbrando, pero con ese sensor, cuando se nota la presencia de movimiento... Hemos perdido la comunicación con el concejal. Bueno, en todo caso, esto es una iniciativa que en realidad, Rubén, sería un proyecto piloto. O sea, la idea es que esto se pueda exportar y que se pueda realizar con suerte, y con el ejemplo que ha estado dando un municipio como el de Mogán, la posibilidad de que se extienda y que haya otros municipios que puedan implementarla. Exacto, como comentaba, precisamente ahí está la clave un poco, como hablando con el delegado en Canarias de SEO BirdLife, Yarsi Acosta, comentábamos precisamente hoy ese tema, ¿no?, de que el proyecto es importante, pero por un lado porque es atlántico, macaronésico, hasta Azores, Madeira y Canarias, somos 3 archipiélagos, que todos tenemos más o menos, unos más, otros menos, pues tenemos una problemática muy similar en cuanto a la fauna que tenemos, por ejemplo, con las aves marinas, porque además compartimos especies de aves marinas con Azores y Madeira, y una de ellas es la par de la Cenicienta atlántica. Y entonces, claro, esto es un proyecto que se ve como una oportunidad, un inicio, una oportunidad, pero no el fin. El fin no ha llegado todavía, tenemos un recorrido por delante, ¿no? Y ojalá, por supuesto, y deseamos que esto sea una catapulta, un primer proyecto inicial, piloto, como bien se decía, para que surjan otros proyectos, se impliquen más ayuntamientos, tanto de Canarias como de otros archipiélagos, y que pueda haber otras ayudas, otras subvenciones oportunas, pues, para desarrollar otros proyectos complementarios, y que esto vaya más, no vaya por supuesto a menos, sino cada vez más amplio, ¿no? Bueno, parece que hemos podido ya recuperar, Rubén, esa llamada, esa videoconferencia con el concejal de Medio Ambiente de Mogán, con el señor Guerra. Yo quería retomar un poco la conversación que manteníamos preguntándole, porque a colación de lo que está diciendo ahora Rubén,
Da la impresión de que entonces estamos hablando de quizá tener iniciativa, de tener compromiso político, señor Guerra. Efectivamente, disculpen, como les comentaba, esas luminarias que hemos puesto nuevas simplemente nos hacen un ahorro energético, pero a la misma vez una eficiencia contra la contaminación lumínica. Por supuesto que tiene que haber un convencimiento político a la hora de los cambios. Yo lo expliqué en la última conversación que tuvimos en un pequeño congreso que hubo en Tenerife con los compañeros de SEO y del Instituto de Astrofísica de Canarias, en el que nosotros como políticos, sobre todo de zonas turísticas, lo tenemos más complejo a la hora de modificar todas nuestras luminarias. Pero en este caso, gracias a SEO BirdLife, que nos da unas pautas que son muy simples, transmitir eso a la población y a los complejos turísticos, que es lo que estamos haciendo ahora, para ir todos juntos de la mano, no es tan complicado. Al final, los costes de una luminaria convencional con una que de bajo impacto ambiental o no es ninguno, o es mínimo, o en muchos casos, que es lo que hemos conseguido nosotros, son muchísimo más económicas, o al menos algo más económicas que las convencionales. Entonces, la voluntad política en cuestiones medioambientales de Mogán entendemos que son prioritarias, y por eso llevamos ya años colaborando con SEO BirdLife y con todas las instituciones que nos proponen mejoras medioambientales en el municipio. Pues señor Guerra, le agradecemos la presencia con nosotros y este testimonio de absoluto esfuerzo que ha llevado su municipio tratando de congeniar la economía también del turismo, del que por supuesto vive, bueno, pues el bienestar de los ciudadanos y por supuesto de las aves marinas. Le agradecemos la presencia con nosotros y bueno, emplazamos a que continúen sobre todo. Solo le quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Usted qué le diría al de un municipio de una isla vecina que se le acerque a preguntarle si esto funciona, si esto da resultado? Hombre, pues le contaríamos nuestra experiencia. Les invitaríamos a que visitaran nuestro municipio si quieren tener una prueba física presencial, pero que en este caso es muy sencillo. Lo dije al principio, la contaminación lumínica, nos lo enseñaron los científicos, es la más sencilla de combatir, está en nuestras manos y hoy en día tenemos herramientas para hacerlo. Los municipios, yo creo que en las Islas Canarias, Mogán es uno de los municipios que más complejidad tiene a la hora de los cambios en contaminación lumínica por la cantidad de complejos turísticos privados que tenemos. Las ciudades como capitalinas, como Santa Cruz o Las Palmas, dependen simplemente de una actitud política, porque la mayoría de la contaminación lumínica la genera el servicio público. En el caso de los municipios turísticos, la mayoría de esa contaminación lumínica la generan los complejos. Y nosotros, de la mano de SEO BirdLife, hemos hecho ya consultas con los diferentes hoteles y complejos para ir cambiando toda esa luminaria, al igual que lo hacemos nosotros, teniendo en cuenta de que van a tener una eficiencia energética con lo que tiene que ver en el gasto y al mismo tiempo una colaboración absoluta con la biodiversidad. Bueno, pues ahí queda ese mensaje, señor Guerra, concejal, Raico Guerra, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mogán. Muchas gracias y buenas tardes, casi noches ya. A ustedes, gracias por la intervención. Bueno, pues Rubén, no me quiero despedir sin antes preguntarte, porque tú como ornitólogo pues, conoces bien la especie, sabes que esta es una problemática que está tratando de paliar SEO BirdLife, pero que también hay otras amenazas, que este ave no se ve solo amenazada por la contaminación lumínica. Efectivamente, tenemos un amplio elenco, por decirlo de alguna manera, de amenazas, ¿no? Y recuerdo a este respecto, ¿no? Que el año pasado, concretamente, que me habían encargado uno de los trabajos como autónomo que soy, profesional del sector, digamos, de
en este caso la ornitología, bueno, y la naturaleza, ¿no? Me habían encargado en ese momento un trabajo y consistía en redactar un informe, digamos, técnico sobre la pardela cenicienta para un futuro documental que de momento no se ha hecho, pero bueno, que se quiere hacer. Pues entonces, claro, me tuve que poner las pilas y consultar bastante bibliografía, información, etcétera, que era lo que tocaba. Y claro, te das cuenta, ya aparte de lo que uno tenía en la cabeza metido, de las amenazas y de los factores que están ahí publicados en revistas científicas y en monografías y en estudios serios que se han realizado, ¿no? Y hay algunos factores muy preocupantes. Uno es los microplásticos. Los microplásticos es tremendo el tema. Hablaremos, es un Rubén, tema de ese fuertísimo, el tema de los Life, microplásticos. Hay gente que podría además hablar mucho mejor que yo de eso porque lo han trabajado aquí en Canarias. De hecho, en Canarias se está haciendo investigación puntera a ese nivel. Muy interesante la investigación que se está haciendo. Pues los microplásticos. Está la destrucción, modificación del hábitat. Hemos modificado de alguna manera o destruido, no todas las zonas, pero algunas zonas se han destruido, se han modificado. Por suerte, la Ley de Espacios Naturales del año 94 fue un antes y un después, hay que decirlo. Protegió bastantes zonas de cría de pardela cenicienta, no todas, pero bastantes. Y eso hizo que por lo menos tuviéramos un porcentaje más o menos elevado de áreas importantes para la pardela y otras aves marinas protegidas ahora mismo, ¿no? Y además, animales reintroducidos por el ser humano. Claro, por supuesto, gatos y ratas, que, hombre, a todo el mundo le gusta un gato y evidentemente es un animal bonito de compañía y demás, y mucha gente lo tiene, y es, pero por hay muchos supuesto, gatos silvestres. pero hay gatos asilvestrados, y el problema es que los gatos asilvestrados son grandes depredadores, es la realidad, y las ratas ya ni contar, porque depredan sobre huevos y pollos, además, en el caso de las ratas. Y luego está... a veces, en ocasiones, ha habido otras problemáticas puntuales. Está también el tema de los tendidos eléctricos. Puntualmente pueden ser peligrosos, no quiere decir que todos los tendidos tengan que ser peligrosos, pero un tendido eléctrico que atraviesa un acantilado o un barranco donde hay una población de pardelas, pues evidentemente es un peligro que está ahí latente. Se pueden tomar medidas, y de hecho se han tomado medidas atenuadoras o reductoras de ese peligro. Y también otro peligro que está ahí, que no se puede obviar porque existe, son los parques eólicos. Los parques eólicos, por supuesto que estamos a favor de ellos, porque son energías renovables y tal, pero que se esté a favor de ellos no significa que no tenga un efecto negativo también sobre la biodiversidad, como es el caso de la pardela, ¿no? En este caso. Bueno, pues, señor Barone, nos quedamos con toda esta reflexión. Esperamos también que la audiencia haya tomado buena nota de lo que puede hacer en caso de encontrarse precisamente con una de estas especies marinas desorientadas en la costa. Debe llamar al 112, se puede poner en contacto con Sea Birdlife, y le voy a dar 30 segundos para que aproveche este espacio en televisión para decirnos de qué manera se puede colaborar, membresías, donaciones, de qué manera se puede ayudar a Sea Birdlife. Bueno, Sea Birdlife, a lo mejor está mal decirlo, pero bueno, creo que lo tengo que decir, ¿no? Prácticamente se puede decir que es la organización de tipo conservacionista más antigua de España, desde los años 50, surgió antes de la propia transición y de la democracia incluso, ¿no? O sea, que tiene un recorrido detrás bastante amplio ya, ¿no? Y hombre, creo que era necesaria la fundación del ASEO. Si no se hubiera fundado en los años 50, se habría fundado después, pero se habría fundado tarde o temprano. Y hay que decir que SEO Birdlife pertenece a Birdlife International, por eso lo de Birdlife, que es una organización supranacional internacional, que hay países involucrados de todos los continentes prácticamente. Y yo creo que hasta la Antártida, por decir entre comillas, ¿no? O sea, ahí me refiero a organizaciones gemelas en Sudamérica, en Europa, global, por supuesto, en toda Europa, en Norteamérica, en Asia, o sea, en todo el mundo. En África también las hay, porque por ejemplo en Sudáfrica hay, y en otras partes, en Marruecos, etcétera, otra serie de países. Quiero decir que pertenecemos a una organización supranacional o internacional, y desde luego recomendaría a las personas interesadas, que cada vez creo que hay más interés, yo creo, por la biodiversidad y por la bifauna. Se nota que hay más interés en la población, yo creo que eso es una realidad. Que se dirijan, tenemos una delegación aquí en Canarias, concretamente hay una delegación que lleva ya desde los años 90, ahora hemos cambiado de sede en diferentes momentos. Bueno, yo no trabajo directamente ahora en la delegación, pero trabajé en el pasado en la delegación canaria, y actualmente sigo colaborando con la SEO. Y creo que es importante, ahí está la página web, seo.org, que está la página donde pueden ver un montón de información y pueden ver todo lo que estamos haciendo en campañas, en conservación. Básicamente son 3 pilares, ¿no? Como cualquier organización ambiental, digamos, o conservacionista. La ciencia, que también se hace desde la SEO, ciencia tanto ciudadana como ciencia pura y dura, ciencia de categoría. Está la parte de divulgación y educación ambiental, y la conservación. Son como 3 patas, digamos, 3 pilares que están ahí, ¿no? Y por nuestra parte, la parte de la ayuda a la divulgación, y por eso le hemos traído aquí y le agradecemos. Nos quedamos sin tiempo. Rubén Barone, ornitólogo y también colaborador de SEO Birdlife, pues que haya venido con nosotros a trasladarnos esa problemática.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros nos despedimos ya, terminamos esta más de hora y media ya de programa de Canarias 8, pero no lo hacemos, Dani, sin antes explicar de qué manera se pueden poner en contacto con nosotros nuestros espectadores. Así es, Carlos, como les recordamos siempre, pueden seguir informados de las últimas horas, de las últimas novedades del archipiélago en nuestra web mirametv.com y también suscribiéndose a nuestros canales de WhatsApp y Telegram a través del código QR que ven en sus pantallas para seguir pues todas las últimas horas que surjan en las islas del archipiélago. Bueno, pues nosotros nos vamos ya. No podemos hacerlo de otra manera sin mostrarles las majestuosas imágenes de la costa de Canarias, del vuelo de las pardelas, para que sigan concienciándose y sigan pensando en la necesidad que tenemos de conservar nuestra biodiversidad. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.